Y continuamos con la lección 3, vida no evolucionante que involuciona, evoluciona. Los focos transitorios no son estáticos ni destinados a originar vibraciones determinadas, sino que en planos divinos creadores el trabajo es permanente, asociándose vibraciones y constituyéndose focos para responder a una necesidad de lo creado en un momento y en otro momento para responder a otra necesidad y creando vibraciones permanentes de carácter tal que pueden denominarse vibraciones madre, como por ejemplo la vibración madre de los elementos, aunque luego en otras asociaciones las vibraciones que asociadas crearon esa vibración madre constituyen otros focos transitorios para originar otras vibraciones. La vibración de vida no evolucionante que evoluciona, no nace de vibración madre, nace directamente de focos transitorios. Focos transitorios también dieron origen a la vibración madre de los elementos. En planos divinos creadores existe un permanente movimiento de vibraciones. La vibración madre es vibración que nació unificada y se proyecta fuera de los planos divinos. Siempre la vibración nace unificada, aun que destinada a la diversificación real o aparente. La fuerza del movimiento en planos divinos creadores es tal que lo que está destinado al universo en el impulso del nacimiento se proyecta al punto donde debe comenzar a actuar. La vibración madre que nace es y por siempre seguirá siendo. La vida creada es por siempre, es en Dios. Las vibraciones universales creadas de Dios mismos son en Dios por siempre. Ningún foco las sustenta, se alimentan en la vibración divina en la cual son. Pregunta: ¿la reintegración lleva a los seres a planos divinos creadores en algún momento? Explicación: cuando en la elíptica evolutiva se llega a la reintegración, ha desaparecido la individualidad en el ser y se está ya constituyendo núcleos. Al iniciarse en la etapa evolutiva de reintegración a la divinidad, esos núcleos están ya cristificados, es decir, que se han constituido en núcleos crísticos. Un núcleo espiritual es producto de varias conjunciones espirituales, nucleadas jerárquicamente, y que se va cristificando a través del proceso de evolución y progreso, como respuesta de la ley a las tareas efectuadas por el conjunto. En los núcleos crísticos, como dijimos, la individualidad ha desaparecido y cada uno de los seres nucleados constituye una chispa crística. Todas las chispas crísticas de un núcleo crístico están unificadas entre sí, en sus propias vibraciones, constituyendo una sola vibración de amor, poder y sabiduría, pero sin dejar de ser y progresar en sí mismas. En un mismo plano hay varios Cristos y ellos, a su vez, responden a otra vibración superior, pues la ley actúa exactamente igual en todo el universo. Respondiendo la pregunta diremos, pues, que planos divinos creadores constituyen un aspecto de la divinidad no incluido en la trayectoria de la vida evolucionante. La divinidad crea de sí misma, pero lo creado no puede crear igual que la divinidad. No estamos en condiciones de poder decir a qué punto llega la reintegración a la divinidad, ni tampoco podríamos ahora comprenderlo.
La reintegración es otro de los infinitos aspectos de la divinidad. Pregunta: ¿debemos decir planos crísticos o planos crísticos? Repito la pregunta. ¿Debemos decir plano crístico o planos crísticos? Explicación. Cuando decimos plano crístico, nos referimos a nuestro Cristo, y cuando decimos crísticos, nos referimos a los innumerables Cristos que existen. Como el progreso y evolución continúa en ellos, lógicamente existen Cristos en diferentes puntos evolutivos, lo que significa diferentes planos crísticos, cuya acción abarca todo el universo, porque los Cristos son los guías, mentores, regidores de todo cuanto vive en los diferentes mundos, planetas y sistemas. Cuanto más ha progresado y evolucionado un Cristo, más amplio es el sector del universo que abarca. Todo el universo está abarcado por los planos crísticos que constituyen un aspecto de la divinidad. Planos divinos creadores son un aspecto de la divinidad no incluido en trayectoria alguna. En cambio, planos crísticos están constituidos por vidas evolucionantes en retorno a la divinidad. Los primeros son en Dios, que crea de sí mismo, y los segundos son vida evolucionante en reintegración a Dios. No podemos decir que aquello que denominamos planos divinos creadores es parte de Dios, porque estaríamos concretando la divinidad. Por eso decimos que planos divinos creadores son un aspecto de la divinidad. No puede la mente humana concebir la verdad en planos divinos, pero con humildad, con amor y con fe, procuremos llegar al máximo de nuestras posibilidades de comprensión, que, como sabemos, está en relación directa con el punto de evolución alcanzado por el propio Espíritu, que en nuestro estado de encarnados nos transmite como sensación de seguridad lo que sabe que es. Sensación que se expresa en el hombre como fue en aquello que, aunque escape a las posibilidades de captación de sus sentidos físicos, él lo siente y lo sabe. Fe es la vibración de seguridad que posee el espíritu, por su capacidad para sentir sensación de verdad con absoluta pureza, lo cual no le es posible a la vida aparente, o sea, a la vida física, pero ésta puede recibir del espíritu esa seguridad como íntima sensación. Por lo tanto, la fe en el hombre, ese íntimo convencimiento de ciertos aspectos de verdad, lógicamente intangibles, proviene de su propio aspecto espiritual. Esa sensación de verdad transmitida por el espíritu a su forma humana recibe, como todo lo que el espíritu le transmite, la necesaria traducción al aspecto humano de la vida que lo manifiesta, como respuesta a la vibración de fe generada por el espíritu y transmitida por su partícula encarnada, que recibe el alma humana. Esta conforma su propia vibración de fe, la que lógicamente lleva su propio sello, es decir, que sufre la influencia de su propio estado vibratorio. La fe no puede ser razonada solamente. La fe se siente y luego se razona, porque la fe es una vibración que el espíritu genera como producto de su propia sensación, pues todo el conocimiento de la verdad que el espíritu obtiene en el espacio lo obtiene por sensación. La fe llega al humano transmitida por su partícula espiritual, por vía del alma, quien está en condiciones de hacerlo
razona sobre esa sensación y busca las causas. Cuando no hay capacidad de razonamiento o se elude razonar, la fe humana corre riesgo de fanatismo. La fe evoluciona acompañando la evolución del espíritu. En consecuencia, es más abarcante, tiene mayor proyección a medida que el espíritu va adquiriendo mayor progreso evolutivo. Mis queridos, este es el final de la lección 3, vida no evolucionante que involuciona, evoluciona. Y ahora quisiera dejarlos con algo que reemplaza a las invocaciones, algo que realmente deben tener en cuenta siempre para vuestra seguridad y cuidado personal. Recuerden siempre este concepto, que proviene lógicamente de la obra del Cristo. En nuestro mundo, en el que predominan las vibraciones negativas, las mentes negativas pueden fácilmente interferir, aún en aquellos que son espíritus adelantados. Pero si el hombre está capacitado por el conocimiento y es consciente de la fuerza de su espíritu, podrá contrarrestar esas vibraciones negativas y nada ni nadie logrará interferirla, dañarle ni perjudicarle. Mis queridos, esto es todo para el día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra presencia y nos volveremos a ver muy prontito para continuar con la siguiente lección, las siguientes lecciones del 6º curso avanzado. Gracias. Hasta siempre.